En la penumbra de la historia, donde la verdad se entrelaza con el mito y las crónicas oficiales callan, existen relatos que se susurran al calor del fuego, historias que desafían el tiempo y la razón, pasadas de generación en generación como un secreto prohibido. La que están a punto de escuchar es una de esas historias. Un relato nacido en las entrañas de un Brasil opulento y brutal, en una era donde el poder de un hombre se medía por la extensión de sus tierras y la cantidad de almas que poseía. Imaginen por un momento un lugar envuelto en la neblina de las montañas de Minas Gerais, un estado conocido por sus vetas de oro y diamantes, pero también por las cicatrices imborrables de una época oscura. Estamos en el año de 1864, un tiempo de contrastes abismales, de fortunas inconcebibles construidas sobre la espalda y el sudor de otros. En este escenario de poder y desesperación, se erigía una figura imponente, un hombre cuyo nombre era sinónimo de autoridad y temor. Un hombre al que todos conocían simplemente como el Coronel. Su figura proyectaba una sombra larga y densa, no solo sobre sus vastas plantaciones de café, sino sobre cada vida que se movía dentro de sus dominios. Era un hombre forjado en la dureza de la tierra, de mirada penetrante y voluntad de hierro, un patriarca cuyo único anhelo, más grande que toda su riqueza, era la perpetuación de su linaje, la continuación de su nombre a través de un heredero varón. Pero el destino, en su infinita ironía, le había negado aquello que más ansiaba. Su dinastía, tan cuidadosamente construida, se enfrentaba a la amenaza silenciosa de la extinción. Antes de sumergirnos en las profundidades de este abismo, les pido que se tomen un segundo. Si sienten una fascinación por las historias ocultas, por los secretos que la historia oficial prefiere olvidar, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Porque al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo de desenterrar estos relatos, sino que se aseguran de no perderse ni un solo capítulo de las crónicas más impactantes y olvidadas. Este es su pasaporte a un mundo que pocos conocen. Háganlo ahora, para que juntos podamos desvelar el velo que cubre este y muchos otros misterios. La mansión del Coronel, una construcción majestuosa de estilo colonial, se alzaba como un monumento a su poder. Sus paredes blancas, adornadas con detalles de madera oscura, habían sido testigos de fiestas suntuosas y decisiones que sellaron el destino de cientos de personas. Pero en la intimidad de sus salones, tras las puertas cerradas de caoba, reinaba un silencio pesado, una tensión palpable que ni el lujo más extravagante podía disimular. A su lado, vivía su esposa, una dama de belleza melancólica, una figura etérea atrapada en una jaula de oro. Su vida transcurría entre bordados de hilo de plata y plegarias susurradas en la capilla privada, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, el peso de una ausencia que marcaba sus días y sus noches. La falta de un hijo, de un heredero, se había convertido en una obsesión para el Coronel, una herida abierta en su orgullo de patriarca. Los años pasaban, y la cuna que había sido tallada con esmero por los mejores artesanos de la región seguía vacía, cubierta por un velo de seda que acumulaba polvo y desesperanza. El Coronel había consultado a los médicos más reputados de la capital, había traído curanderos de las aldeas más remotas, había hecho promesas a todos los santos y ofrendas a entidades que era mejor no nombrar. Pero el silencio de un vientre estéril era más fuerte que todas sus órdenes, más poderoso que toda su fortuna. La presión social, las miradas inquisitivas en las reuniones de la alta sociedad, los murmullos de sus rivales que veían en su desgracia una oportunidad, todo ello carcomía su alma. Su imperio, forjado con mano de hierro, corría el riesgo de desmoronarse tras su muerte, de ser repartido entre parientes lejanos, peor aún, de caer en manos de sus enemigos. La idea era insoportable. Era una afrenta a todo lo que él representaba. La frustración del Coronel se transformaba lentamente en una sombra que oscurecía cada rincón de la hacienda. Su carácter, ya de por sí autoritario, se volvió más agrio, sus órdenes más severas. El sonido de sus botas sobre el suelo de madera anunciaba una presencia temida por todos, desde los capataces hasta el último de los hombres y mujeres que trabajaban bajo el sol inclemente. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra que lo atormentaba. Pero en la oscuridad de su desesperación, cuando todas las puertas de la razón y la fe parecían haberse cerrado, una idea comenzó a germinar en su mente. Una idea tan retorcida, tan transgresora, tan audaz, que desafiaba todas las convenciones sociales, morales y religiosas de su tiempo. Era una solución drástica,
Un pacto con las sombras, una apuesta desesperada que podría salvar su legado o destruirlo para siempre. ¿Qué clase de hombre, qué clase de desesperación lo llevaría a considerar lo impensable? ¿Qué plan macabro se estaba tejiendo en la mente de este patriarca acorralado por el destino? La respuesta a estas preguntas es el corazón de nuestra historia, un pacto tan oscuro y perturbador que sus consecuencias resonarían a través de las décadas, manchando un apellido y sellando el destino de una familia. Quédense conmigo, porque estamos a punto de adentrarnos en el territorio de lo prohibido, en un capítulo de la historia que fue arrancado de los libros y que solo sobrevive en la memoria de los descendientes de aquellos que presenciaron la caída de una dinastía. La atmósfera en la hacienda se había vuelto irrespirable. Cada día que pasaba sin la noticia de un embarazo, la frustración del coronel se convertía en una tormenta silenciosa que amenazaba con desatarse. Su esposa, doña Esperanca, se refugiaba cada vez más en sí misma, su figura frágil deambulando como un fantasma por los amplios corredores de la mansión. Sentía el peso de la mirada de su esposo sobre ella, una mirada que ya no contenía amor, sino reproche. Una mirada que la culpaba por el fracaso de su linaje. Ella, que había llegado a esa casa llena de sueños y promesas, ahora se veía reducida a un mero recipiente incapaz de cumplir su única y sagrada función, darle un hijo a su marido. La presión era inmensa, no solo por parte de él, sino de toda una sociedad que juzgaba el valor de una mujer por su capacidad de procrear. Las visitas de otras damas de la élite se habían vuelto un suplicio, sus preguntas veladas y sus miradas de falsa compasión eran como puñales que se clavaban en su corazón. En la soledad de sus aposentos, doña Esperanca lloraba en silencio, preguntándose qué pecado había cometido para merecer tal castigo. Mientras tanto, el coronel, consumido por su obsesión, comenzó a observar a la gente que lo rodeaba de una manera diferente. Sus ojos, antes enfocados en la productividad de sus tierras y el control de sus negocios, ahora escrutaban a los hombres y mujeres que conformaban su propiedad humana con un propósito nuevo y perturbador. Los veía no como individuos, sino como un conjunto de características físicas, fuerza, salud, vitalidad. Su mirada se detenía en los hombres más robustos, en aquellos cuya descendencia era numerosa y fuerte, en aquellos que parecían encarnar la potencia viril que a él, el gran patriarca, le había sido negada. Una idea, que al principio era solo un susurro venenoso en el fondo de su mente, comenzó a tomar forma, a adquirir la lógica retorcida de la desesperación. ¿Y si la solución a su problema no estaba en los designios divinos ni en la ciencia de los médicos? ¿Y si la respuesta se encontraba allí mismo, en sus propias tierras, entre la gente que él poseía? Era un pensamiento monstruoso, una transgresión de todas las barreras sociales y raciales que sustentaban su mundo. Su esposa, una dama de alta cuna, de sangre pura y linaje intachable, mezclada con aquellos a quienes consideraba inferiores, poco más que animales de trabajo. La sola imagen era un sacrilegio. Pero la obsesión es un ácido que corroe los principios más firmes. La necesidad de un heredero, la urgencia de salvar su nombre del olvido, era más fuerte que cualquier convención. El coronel pasaba las noches en su estudio, con una copa de coñac en la mano, la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Los retratos de sus antepasados lo observaban desde las paredes, sus rostros severos parecían juzgarlo, exigirle que cumpliera con su deber. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros. No podía ser él, el más rico y poderoso de su estirpe, quien dejara que todo se perdiera en la nada. La idea prohibida regresaba una y otra vez, cada vez con más fuerza, cada vez más seductora en su brutal simplicidad. Comenzó a racionalizar lo impensable. No sería un acto de placer, sino un sacrificio. Un mal necesario para un bien mayor, la supervivencia de su dinastía. Su esposa, en su deber de obediencia, tendría que comprenderlo. Y los hombres, ellos simplemente obedecerían, como siempre lo habían hecho. No tenían elección. Eran de su propiedad. Sus cuerpos, su voluntad, su misma existencia le pertenecían. El plan comenzó a detallarse en su mente febril. No podía ser un acto impulsivo. Debía ser algo calculado, metódico, casi científico. Seleccionaría a los mejores especímenes. Los más fuertes, los más sanos, aquellos que habían demostrado su fertilidad una y otra vez en las ensalas, las barracas donde vivían los esclavizados. Crearía un entorno controlado, un ritual secreto del que nadie,
Absolutamente nadie fuera del círculo más íntimo podría enterarse. El secreto era la clave. Un escándalo de esa magnitud no solo destruiría su reputación, sino que podría incitar a una revuelta, a un caos que no podría controlar. Por eso, antes de dar el paso final, antes de cruzar el umbral de la locura, debía asegurarse de que todos los hilos estuvieran perfectamente atados. La decisión estaba a punto de ser tomada. Una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Una decisión que plantaría la semilla de una tragedia de proporciones épicas. Pero antes de revelar cuál fue exactamente este pacto y cómo se llevó a cabo, quiero hacer una pausa y hablarles directamente. La historia que estamos explorando es compleja y perturbadora, y requiere que la abordemos con la mente abierta. Si este tipo de contenido, que se atreve a mirar las partes más oscuras de la naturaleza humana y de nuestra historia, les resulta valioso, consideren suscribirse. Al hacerlo, nos dicen que quieren más historias como esta, relatos que no temen a la controversia y que buscan entender las motivaciones más profundas de las acciones humanas. Es una forma de apoyar una narración diferente, más profunda. Continúen con nosotros. Lo que viene a continuación es la crónica de cómo un hombre, en su desesperación, desató fuerzas que no podría controlar, en un pacto que prometía la salvación pero que solo traería la perdición. La elección de los hombres se convirtió en una obsesión dentro de su obsesión. El coronel observaba el trabajo en los campos de café, no con los ojos de un hacendado, sino con los de un criador de ganado. Evaluaba la musculatura de uno, la altura de otro, la aparente salud de un tercero. Hacía preguntas sutiles a sus capataces sobre la vida personal de ciertos individuos, sobre sus mujeres, sobre sus hijos. Los hombres seleccionados, sin saberlo, se convirtieron en el centro de un escrutinio frío y calculador. Eran 7. 7 hombres en la flor de la vida, elegidos por sus atributos físicos como si fueran sementales. Sus nombres, sus historias personales, sus amores y sus miedos no importaban. Para el coronel, eran simplemente instrumentos, herramientas para lograr un fin. La siguiente fase del plan era la más delicada, presentarle la idea a su esposa. Sabía que no sería fácil. A pesar de su sumisión, doña Esperanca era una mujer de profundas convicciones religiosas y morales. Lo que iba a proponerle era una abominación, una profanación de su cuerpo y de su alma. Esperó una noche en que la luna llena bañaba la hacienda con una luz pálida y fantasmal. La encontró en su balcón, con la mirada perdida en la oscuridad de los campos. Se acercó a ella lentamente, su imponente figura bloqueando la luz de la luna. Las palabras que salieron de su boca esa noche no fueron las de un esposo, sino las de un rey dictando un decreto. No hubo persuasión, no hubo súplica. Hubo una orden. Una explicación fría y pragmática de la situación y la única solución posible. La reacción de doña Esperanca, el horror en sus ojos, el grito ahogado en su garganta, y la negociación final que sellaría el destino de todos, es el nudo de esta tragedia. Y es a ese momento, a esa conversación que rompió un alma y condenó a una familia, hacia donde nos dirigimos ahora. La noche era un manto de silencio, roto solo por el canto lejano de los grillos y el susurro del viento entre los cafetales. En el balcón, bañado por la luz espectral de la luna, el coronel Augusto Ferreira da Costa finalmente pronunció lo impensable. Sus palabras cayeron como piedras en el pozo silencioso de la desesperación de su esposa, doña Esperanca. No fue una propuesta, fue una sentencia. Le habló de la dinastía, del apellido, del legado que se desvanecía como humo. Le habló de la humillación, del fracaso, de la tierra y la fortuna que quedarían sin un heredero de su sangre. Y luego, con la frialdad de un cirujano, le expuso su plan. Su solución final. 7 hombres. 7 de sus esclavos más fuertes y sanos. 7 noches. Un ritual pagano y desesperado para concebir al heredero que la naturaleza y Dios le habían negado. Los ojos de doña Esperanca se abrieron de par en par, reflejando un horror que iba más allá de las palabras. El aire pareció volverse denso, pesado, imposible de respirar. Sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se abría, amenazando con tragarla. La idea no era solo repulsiva, era una profanación en todos los niveles imaginables. Su cuerpo, el templo sagrado de su matrimonio,
sería entregado a hombres a quienes su sociedad consideraba bestias de carga. Su alma, devota y temerosa de Dios, sería condenada a un pecado mortal. Se negó. Al principio con un susurro tembloroso, luego con un grito ahogado de angustia y repulsión. Lloró, suplicó, apeló a su honor, a su amor, a la decencia más básica. Pero se enfrentaba a un muro de voluntad inquebrantable. El coronel no estaba pidiendo permiso. Estaba informando de una decisión ya tomada. Vio en sus ojos no a un esposo, sino a un déspota. Vio la misma frialdad con la que ordenaba un castigo en el tronco, la misma determinación con la que compraba y vendía vidas humanas. Se dio cuenta de que ella, a pesar de sus vestidos de seda y sus joyas, no era más que otra de sus posesiones. Su voluntad era irrelevante. La discusión, si se le puede llamar así, se prolongó durante horas, una batalla desigual entre la desesperación de un hombre y la agonía de una mujer. El coronel utilizó todos los argumentos a su alcance. La culpó, la llamó estéril, la acusó de ser la causa de la inminente ruina de su linaje. Luego cambió de táctica, hablándole del futuro del niño. Sería de ellos, criado como un príncipe, heredero de todo. Nadie sabría jamás la verdad. Sería su secreto, un sacrificio doloroso pero necesario para asegurar su futuro. Doña Esperanca, atrapada, sin escapatoria, sintió como sus defensas se desmoronaban. Vivía en un mundo donde un hombre como su esposo tenía poder absoluto. Desafiarlo abiertamente significaría su propia ruina, quizás un encierro en un convento, o peor, ser declarada loca y despojada de todo. Su vida ya era una prisión dorada, la desobediencia solo la llevaría a una celda más oscura. Finalmente, rota y vacía, cedió. Pero no sin antes imponer una condición. Una sola condición que, en su mente torturada, intentaba poner un velo de dignidad sobre la atrocidad que estaba a punto de cometer. El acto no se llevaría a cabo en su lecho matrimonial, ese espacio sagrado que, aunque infértil, aún representaba la unión bendecida por la Iglesia. Exigió que se construyera un lugar aparte, una pequeña cabaña alejada de la casa principal, oculta en la espesura del bosque que rodeaba la hacienda. Un lugar sin memoria, un espacio anónimo que pudiera ser quemado y borrado de la faz de la tierra una vez que todo hubiera terminado. El coronel, viendo en esta extraña petición un signo de aceptación, accedió de inmediato. La construcción de la cabaña comenzó al día siguiente, bajo el pretexto de ser un pabellón de caza. Solo un capataz de la más absoluta confianza del coronel conocía su verdadero propósito. Los 7 hombres elegidos fueron discretamente relevados de sus tareas más pesadas. Se les dio mejor comida, más descanso. Ellos no entendían la razón de este trato preferencial. Entre la comunidad de esclavizados, comenzaron a surgir rumores. Algunos pensaban que iban a ser vendidos, otros que estaban siendo preparados para algún trabajo especial en la capital. Nadie, en sus más salvajes pesadillas, podría haber imaginado la verdad. Este es un punto de inflexión en nuestra historia. Un momento en que las decisiones tomadas sellan un destino trágico. Las historias como esta nos obligan a confrontar la complejidad de la naturaleza humana. Si encuentras valor en esta exploración sin filtros del pasado, te invito a que te suscribas al canal. Tu suscripción es un mensaje claro. Quieres que sigamos desenterrando estas narrativas poderosas y a menudo incómodas. Es tu forma de decir que no temes a la verdad, por oscura que sea. La cabaña fue construida en un tiempo récord. Era una estructura simple, de madera oscura, con una sola habitación. Adentro, solo una cama con sábanas blancas y una pequeña mesa con una jarra de agua. No había ventanas, solo una puerta pesada que se cerraba desde afuera. El lugar emanaba un aire de sacrificio, de ritual inminente. Doña Esperanca observaba la construcción desde la distancia, desde la ventana de su habitación. Cada martillazo era un golpe en su alma. Se sentía como una condenada a muerte, contando los días que le quedaban de su antigua vida. Dejó de comer, su ya frágil figura se consumió hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Pasaba los días rezando, pidiendo un perdón que sabía que no merecía, por un pecado que aún no había cometido. La primera noche llegó. Una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo.
El capataz de confianza fue a buscar al primero de los 7 hombres. Le dijo que el coronel requería su presencia para una tarea especial. El hombre, un gigante llamado Amilcar, conocido por su fuerza sobrehumana en los campos, siguió al capataz con una mezcla de miedo y confusión. Lo llevaron a la cabaña en el bosque. Al entrar, la tenue luz de una vela reveló la figura de doña Esperanca, sentada en el borde de la cama. Llevaba un simple camisón blanco, su cabello negro suelto sobre los hombros. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos vacíos, fijos en un punto inexistente de la pared. No había pasión en esa habitación. No había deseo. Solo el frío cumplimiento de una orden. Lo que sucedió esa noche, y las 6 noches siguientes con 6 hombres diferentes, no fue un acto de infidelidad en el sentido convencional. Fue algo mucho más oscuro. Fue la institucionalización de la violencia, la cosificación absoluta de los cuerpos y las almas. Para doña Esperanca, fue una tortura, una violación sistemática de su ser. Para los hombres, fue un acto de obediencia forzada, despojado de cualquier humanidad, un deber impuesto por el miedo al látigo y a la muerte. Cada amanecer, doña Esperanca regresaba a la casa principal, se bañaba tratando de lavar no solo el cuerpo sino también la memoria, y se encerraba en sus aposentos. El coronel no le preguntaba nada. Solo observaba, esperaba, calculaba. Los meses pasaron en un silencio tenso. Y entonces, un día, la noticia llegó. Doña Esperanca estaba embarazada. La noticia del embarazo de doña Esperanca se extendió por la hacienda como un reguero de pólvora, pero la reacción no fue la de una alegría desbordante, sino la de un alivio tenso y vigilado. Para el mundo exterior, para la sociedad de Minas Gerais, era la respuesta a años de plegarias, un milagro que finalmente bendecía la casa de los Ferreira da Costa. Se celebraron misas en acción de gracias, y las felicitaciones llegaron de todas partes del imperio. Pero dentro de los muros de la mansión, el ambiente era muy diferente. El coronel Augusto se mostró satisfecho, pero su satisfacción era la de un estratega que ha ganado una batalla crucial, no la de un futuro padre emocionado. Para él, el embarazo era la confirmación de que su plan, su audaz y transgresora apuesta, había funcionado. La dinastía estaba a salvo. Su nombre no moriría con él. Sin embargo, una semilla de inquietud comenzó a brotar en su mente. ¿De quién sería el hijo? ¿Cuál de los 7 hombres había sido el instrumento de la providencia o de su voluntad? Miraba a los 7, ahora reintegrados a sus labores habituales, tratando de encontrar algún rasgo, alguna pista, pero sus rostros eran máscaras impenetrables de sudor y cansancio. Esta incertidumbre, la paternidad compartida y anónima, se convirtió en una pequeña espina en su orgullo, una que crecería con el tiempo hasta convertirse en una daga envenenada. Por su parte, doña Esperanca vivió su embarazo como un calvario silencioso. El niño que crecía en su vientre no era fruto del amor, sino de un pacto abominable. Era el recordatorio viviente de su humillación, de esas 7 noches de horror en la cabaña del bosque. Cada movimiento del feto, cada patada, le provocaba una mezcla de repulsión y un incipiente y confuso instinto maternal. ¿Cómo podría amar a un niño nacido del pecado y la coacción? ¿Cómo podría mirar a su hijo sin ver en sus rasgos el rostro de uno de aquellos 7 hombres? Se aisló aún más, rechazando las visitas y pasando la mayor parte del tiempo en la penumbra de su habitación. Su melancolía se profundizó, transformándose en una depresión oscura y pesada. El coronel, absorto en sus planes para el heredero, apenas notaba su sufrimiento. Para él, ella ya había cumplido su función. Ahora solo era la incubadora del futuro de su linaje. El embarazo progresaba y, con él, la tensión en la hacienda. El coronel, paranoico con la idea de que el secreto pudiera filtrarse, redobló la vigilancia. El capataz de confianza que había sido su cómplice en la construcción de la cabaña y en el transporte de los hombres fue enviado a una propiedad lejana bajo un pretexto trivial, un exilio disfrazado para alejar a un testigo peligroso. Los 7 hombres, que hasta entonces habían gozado de un trato ligeramente mejor, volvieron a sentir el peso de la rutina y la dureza del sistema. Habían sido piezas de un juego que no comprendían, y ahora, una vez utilizadas, volvían a ser invisibles. Pero ellos no olvidaron. Esas noches en la cabaña los habían marcado. La experiencia,
tan extraña y aterradora, los unió en un pacto de silencio. Se miraban entre ellos en los campos, un entendimiento tácito pasando entre ellos. Eran los depositarios de un secreto que podía destruir al hombre más poderoso que conocían. Este conocimiento compartido les otorgaba una forma de poder, un poder peligroso y latente. ¿Qué pasaría si uno de ellos hablaba? ¿Qué pasaría si el niño nacía con un parecido innegable a uno de ellos? El miedo y la especulación fermentaban en las ensalas. La comunidad de esclavizados, dotada de una aguda percepción para las tensiones y los secretos de la Casa Grande, sabía que algo profundo y extraño había ocurrido. No conocían los detalles, pero sentían el cambio en la atmósfera. Veían la sombra en los ojos de doña Esperanca, la ansiedad mal disimulada del coronel y el vínculo silencioso entre los 7 hombres. La cabaña en el bosque fue quemada. El coronel mismo supervisó el incendio, observando cómo las llamas consumían la madera oscura, como si el fuego pudiera purificar el pecado y borrar la memoria del lugar. Pero hay memorias que no se queman. Hay secretos que se aferran a la tierra como las raíces de un árbol viejo. La historia que estamos desvelando es un ejemplo de cómo las acciones desesperadas pueden tener consecuencias imprevisibles y devastadoras. Es una ventana a un pasado complejo, cuyas sombras se proyectan hasta el presente. Si deseas continuar este viaje con nosotros, explorando las profundidades de la historia y la psique humana, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores de la verdad, gente que no se conforma con la superficie de las cosas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. El día del parto llegó. Fue un parto largo y difícil, como si el niño se resistiera a entrar en un mundo que ya estaba manchado por el secreto de su concepción. El coronel esperaba fuera de la habitación, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No le preocupaba la salud de su esposa, sino la del niño. Necesitaba que fuera varón. Necesitaba que fuera sano. Finalmente, el llanto de un recién nacido rompió el silencio de la mansión. La partera salió, con el rostro cansado pero sonriente. Es un niño, coronel. Un niño fuerte y sano. El coronel entró en la habitación. Doña Esperanca yacía en la cama, pálida y exhausta. A su lado, en una pequeña cuna, estaba el bebé. El coronel se acercó, y por primera vez, una emoción genuina pareció surcar su rostro de piedra. La emoción del triunfo. Contempló al niño, su heredero. Lo examinó minuciosamente, sus manos, sus pies, su rostro. Buscaba un parecido, una señal. Pero los recién nacidos rara vez se parecen a alguien en particular. Por ahora, era solo un bebé, su hijo. Lo llamó Augusto Ferreira da Costa Jr., para que no quedara duda de a quién pertenecía. En ese momento, en la cima de su triunfo, el coronel no podía imaginar que el nacimiento de ese niño no era el final de su problema, sino el verdadero comienzo de la destrucción de su dinastía. El niño creció, y con él, la incertidumbre y el miedo. Porque a medida que sus facciones se definían, una verdad innegable y peligrosa comenzó a emerger, una verdad que ni todo el poder del coronel podría ocultar. Los primeros años de la vida de Augusto Ferreira da Costa Jr., a quien todos llamaban Agustino, transcurrieron en una atmósfera de aparente normalidad, al menos para los estándares de la opulenta élite brasileña del siglo XIX. Creció rodeado de lujos, atendido por una legión de sirvientes, y fue el centro indiscutible del universo de su padre. El coronel Augusto volcó en el niño toda su atención y sus esperanzas. Veía en él la continuación de su obra, la encarnación de su legado. Le enseñó a montar a caballo antes incluso de que supiera caminar bien, lo llevaba consigo a inspeccionar las plantaciones, y en su estudio le mostraba los mapas de sus vastas propiedades, hablándole del imperio que un día heredaría. Sin embargo, esta devoción paterna estaba teñida de una ansiedad constante. A medida que Agustino crecía, el coronel lo escrutaba con una intensidad casi febril. Cada nuevo rasgo que aparecía en el rostro del niño era sometido a un análisis minucioso. ¿El color de sus ojos se parecía al suyo? ¿La forma de su nariz era la de su familia? ¿O recordaba, aunque fuera vagamente, a alguno de los 7 hombres que seguían trabajando en sus campos? Esta obsesión lo consumía,
convirtiendo su amor paterno en una forma de vigilancia paranoica. Doña Esperanca, por otro lado, mantenía una relación distante y torturada con su hijo. Lo cuidaba, se aseguraba de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas, pero era incapaz de sentir la conexión profunda y natural de una madre. Para ella, Augustino era un recordatorio constante de su trauma. En su risa infantil, ella escuchaba los ecos de una pesadilla. En sus ojos inocentes, veía la sombra de un pecado imborrable. Amarlo plenamente significaba aceptar la verdad de su origen, y eso era algo que su mente y su corazón se negaban a hacer. Vivía en un estado de penitencia perpetua, su devoción religiosa se intensificó hasta convertirse en un fervor casi fanático, como si a través de la oración y el castigo pudiera expiar la falta que le habían obligado a cometer. El niño, Augustino, creció en medio de esta extraña dinámica familiar. Adoraba a su padre, quien lo colmaba de atenciones y regalos, pero sentía la frialdad y la distancia de su madre. Anhelaba su afecto, buscaba su aprobación, pero rara vez la recibía. Esta falta de calor maternal dejó en él un vacío, una herida emocional que lo acompañaría toda su vida y que moldearía su carácter de formas impredecibles. Mientras tanto, en las ensalas, el niño era observado con una mezcla de curiosidad, resentimiento y un secreto sentido de pertenencia. Los 7 hombres que habían participado en el pacto veían crecer al hijo del coronel desde la distancia. Para ellos, él era una pregunta sin respuesta. ¿Era su hijo? La posibilidad estaba siempre presente, una brasa encendida bajo las cenizas de su vida cotidiana. No podían reclamarlo, no podían ni siquiera insinuar una conexión, pero el vínculo de la sangre, o la posibilidad de ese vínculo, creaba una tensión invisible que impregnaba toda la hacienda. A medida que Augustino dejaba atrás la infancia y entraba en la adolescencia, las características físicas que tanto atormentaban al coronel comenzaron a definirse de manera inequívoca. Y la verdad que emergió fue la peor pesadilla del patriarca. El joven no se parecía en nada a él. Su piel era de un tono ligeramente más oscuro, su cabello era más rizado, y sus rasgos faciales tenían una cualidad que no se encontraba en ninguna de las ramas del árbol genealógico de los Ferreira da Costa. Pero lo más alarmante de todo era su asombroso parecido con uno de los 7 hombres. Un hombre llamado Dimas. Dimas no era el más fuerte ni el más alto de los 7, pero poseía una mirada intensa y unos rasgos distintivos que ahora se replicaban, de manera innegable, en el rostro del heredero. El parecido era tan evidente que ya no podía ser ignorado. Los murmullos, que durante años habían sido solo susurros en la oscuridad, comenzaron a ganar fuerza. La gente de la hacienda, los otros esclavizados, los capataces e incluso algunos de los agregados libres que vivían en las tierras del coronel, empezaron a notar la similitud. El secreto, tan celosamente guardado, comenzaba a desmoronarse no por una confesión, sino por la evidencia irrefutable de la genética. La historia que estamos contando es una tragedia en cámara lenta, la crónica de cómo un secreto envenena todo lo que toca. Estas narrativas son complejas y a menudo nos dejan con preguntas difíciles. Si este tipo de análisis profundo te interesa, si crees que es importante entender cómo las decisiones del pasado moldean nuestro presente, suscríbete al canal. Tu suscripción nos permite seguir dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios para investigar y presentar estas historias con la profundidad que merecen. Es un pequeño gesto que tiene un gran impacto. El coronel no era ciego. Veía el parecido, y cada día que pasaba, la visión de su hijo se convertía en una tortura. El niño que debía ser la encarnación de su legado era ahora la prueba viviente de su transgresión y, peor aún, de su impotencia. Veía en Augustino no a un heredero, sino el rostro de su esclavo. Su orgullo, la piedra angular de su identidad, se hizo añicos. El amor que una vez sintió por el niño se agrió, transformándose en un resentimiento frío y amargo. Empezó a distanciarse de él, sus interacciones se volvieron secas y autoritarias. Las lecciones sobre el imperio cesaron, los paseos a caballo se hicieron cada vez más raros. Augustino, ahora un joven confundido, no entendía la razón de este cambio. El padre que lo había adorado ahora apenas lo miraba, y cuando lo hacía, era con una expresión de profundo desprecio. La relación entre padre e hijo se convirtió en un campo de batalla silencioso. El coronel, en un intento desesperado por reafirmar su autoridad y negar la evidencia que tenía ante sus ojos,
se volvió más cruel y tiránico, no solo con Augustino, sino con todos en la hacienda. Y su ira se centró, de manera particular y obsesiva, en Dimas, el hombre cuyo rostro veía reflejado en el de su heredero. La vida de Dimas se convirtió en un infierno. El coronel le asignaba las tareas más duras, le imponía castigos por las faltas más insignificantes y lo humillaba públicamente siempre que tenía la oportunidad. Era una venganza indirecta, una forma de castigar al hombre que, sin quererlo, le había robado la cara a su hijo. Dimas soportaba el abuso en silencio, entendiendo perfectamente la razón de la ira del coronel. Su mera existencia era una afrenta para el amo. La dinastía que el coronel había intentado salvar a cualquier costo se estaba pudriendo desde adentro. El pacto, diseñado para asegurar la continuidad, había introducido un veneno que ahora corrompía todas las relaciones, la de un esposo con su esposa, la de un padre con su hijo, la de un amo con su esclavo. La caída estaba en marcha, y nada podría detenerla. La tensión en la hacienda de los Ferreira da Costa había alcanzado un punto de ebullición. El resentimiento del coronel Augusto hacia su hijo Augustino, y por extensión, hacia Dimas, se había convertido en una fuerza palpable y destructiva que envenenaba el aire. La mansión, que una vez fue un símbolo de poder y opulencia, se había transformado en un teatro de silencios hostiles y miradas cargadas de odio. Augustino, ya un hombre joven, vivía en un estado de perpetua confusión y dolor. El rechazo de su padre era una herida abierta que no cicatrizaba. No entendía qué había hecho para merecer tal desprecio. Intentaba complacerlo, sobresalir en los estudios, demostrar su valía como heredero, pero cada uno de sus logros era recibido con una indiferencia gélida o una crítica mordaz. La figura paterna que había idolatrado en su infancia se había convertido en su principal atormentador. Esta relación rota lo llenó de una rabia sorda y un sentimiento de injusticia que comenzaron a forjar en él un carácter rebelde y desafiante. Empezó a cuestionar la autoridad de su padre, no abiertamente, pero sí con pequeños actos de desobediencia y una actitud de insolencia pasiva. Se sentía un extraño en su propia casa, un heredero sin herencia emocional, y esta alienación lo empujó a buscar conexión en otros lugares. Inconscientemente, o quizás guiado por un instinto primordial, Augustino comenzó a pasar más tiempo lejos de la casa grande, en las áreas de trabajo de la hacienda. Observaba a la gente que trabajaba la tierra, escuchaba sus canciones, sus conversaciones, y sus ojos a menudo se encontraban con los de Dimas. Entre los dos hombres, el joven heredero y el esclavo de mediana edad, existía una conexión innegable y peligrosa. No era algo que pudieran expresar con palabras, pero estaba allí, en la forma en que se miraban, en un reconocimiento tácito de un vínculo que no se atrevían a nombrar. Augustino veía en Dimas una calma y una fuerza que admiraba, y quizás, en el fondo de su ser, reconocía algo de sí mismo en el rostro de aquel hombre. El coronel, lejos de ser ajeno a esta creciente cercanía, la observaba con una furia que rayaba en la locura. Ver a su hijo, el heredero de su nombre y su fortuna, mostrando afinidad por el esclavo que representaba su máxima humillación era la afrenta final. Su paranoia se disparó. Veía conspiraciones en cada esquina, creía que Dimas estaba influyendo en el joven, envenenando su mente en su contra. Estaba convencido de que todos se burlaban de él a sus espaldas, que el secreto de la paternidad de Augustino era un chiste que todos compartían, excepto él, la víctima. La violencia del coronel, que siempre había sido una herramienta de control, se volvió errática y personal. Los castigos en la hacienda se intensificaron, y Dimas se convirtió en el blanco principal de su sadismo. Cada latigazo que ordenaba sobre la espalda de Dimas era un golpe dirigido a la cara de su propio hijo, a la evidencia de su fracaso. Pero la brutalidad tuvo un efecto contrario al deseado. En lugar de intimidar a Augustino y alejarlo de Dimas, solo sirvió para aumentar su desprecio por el coronel y fortalecer su simpatía por el hombre que sufría injustamente. La situación llegó a un punto de no retorno durante una tarde particularmente calurosa. El coronel, ebrio de cachaza y de ira, encontró a Augustino conversando con Dimas cerca de los secaderos de café. La conversación era inocente, el joven simplemente había preguntado por el estado de la cosecha. Pero para la mente distorsionada del coronel, aquella escena era una traición intolerable. Con un grito gutural, se abalanzó sobre Dimas, derribándolo al suelo.
Tomó un látigo de manos de un capataz y comenzó a azotarlo con una furia ciega, gritando insultos incoherentes. Augustino, que hasta ese momento había soportado la crueldad de su padre en silencio, sintió que algo se rompía dentro de él. Ver la sangre brotar de la espalda de Dimas, ver el odio desquiciado en el rostro de su padre, fue demasiado. Por primera vez en su vida, se interpuso. Se paró entre el coronel y Dimas, protegiendo al esclavo con su propio cuerpo. «¡Basta!», gritó, su voz temblando de rabia y de una autoridad recién descubierta. «No lo toques más». El coronel se quedó paralizado, con el látigo en alto. El hecho de que su propio hijo lo desafiara, y lo hiciera para defender a ese hombre, fue un golpe devastador para su ego. Padre e hijo se enfrentaron en una mirada cargada de años de resentimiento y dolor. En ese momento, en los ojos de Augustino, el coronel no vio a su heredero, sino a un enemigo. Y en los ojos del coronel, Augustino no vio a un padre, sino a un tirano monstruoso. La confrontación pública rompió el último vestigio de la fachada familiar. La noticia del enfrentamiento se extendió como el fuego por toda la región. La autoridad del coronel había sido desafiada por su propio hijo. La dinastía que tanto se había esforzado por preservar se estaba desintegrando ante los ojos de todos. Este momento de confrontación es crucial. Es el punto en el que las tensiones acumuladas finalmente explotan. Si esta crónica de la desintegración de una familia te mantiene en vilo, si te interesa entender las consecuencias a largo plazo de las decisiones que tomamos, te invito una vez más a suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias complejas, asegurando que las lecciones que contienen no se pierdan en el tiempo. Después de ese día, la relación entre el coronel y Augustino quedó irrevocablemente rota. El joven se mudó a un ala separada de la casa, y padre e hijo apenas se cruzaban. El coronel se hundió aún más en el alcohol y la amargura, descuidando sus negocios y gobernando la hacienda con un puño de hierro cada vez más errático. Doña Esperanca, testigo silenciosa de la ruina que ella había presentido desde el principio, se refugió por completo en su capilla, rezando por las almas de todos los implicados en su tragedia personal. La hacienda de los Ferreira da Costa, antes un modelo de productividad y orden, comenzó a decaer. La producción de café disminuyó, las deudas se acumularon y el descontento entre los trabajadores creció. El coronel, consumido por su odio, era incapaz de ver la ruina económica que se cernía sobre él. Su único objetivo era hacer la vida imposible a las dos personas que más despreciaba, el hijo que no era suyo y el esclavo que le había dado el rostro. El pacto que debía asegurar el futuro de la dinastía había resultado ser su sentencia de muerte. La semilla de la destrucción, plantada en una cabaña oscura en el bosque, había germinado y sus raíces tóxicas ahora estaban estrangulando el corazón mismo del imperio del coronel. El acto final de esta tragedia estaba a punto de comenzar. La ruptura entre el coronel Augusto y su hijo Augustino fue el catalizador que aceleró la decadencia de la dinastía Ferreira da Costa. La confrontación en los cafetales no fue un incidente aislado, sino la declaración de una guerra civil dentro de la familia, una guerra que se libraría no con armas, sino con el veneno del desprecio, la negligencia y la autodestrucción. El coronel, sintiéndose traicionado y humillado, se retiró a una amargura solitaria. Pasaba sus días encerrado en su estudio, bebiendo sin cesar, mientras los asuntos de la vasta hacienda quedaban a la deriva. Los capataces, sin una mano firme que los dirigiera, se volvieron laxos o abusivos, la disciplina se relajó y la productividad se desplomó. Las deudas, que antes eran manejables para un imperio de su tamaño, comenzaron a crecer como una mala hierba, amenazando con ahogar la fortuna que generaciones de Ferreiras da Costa habían acumulado. El nombre que una vez fue sinónimo de poder y riqueza ahora se asociaba con la decadencia y el desorden. Augustino, por su parte, se encontró en una posición insostenible. Era el heredero de un reino en ruinas, un príncipe cuyo padre se negaba a reconocer. El odio del coronel hacia él era tan profundo que comenzó a sabotear activamente cualquier intento del joven por involucrarse en la administración de la propiedad. Si Augustino proponía una mejora en los métodos de cultivo, el coronel la rechazaba de plano. Si intentaba negociar con los acreedores, el coronel deshacía los acuerdos. Era una política de tierra quemada. El patriarca prefería ver su imperio arder hasta los cimientos antes que permitir que su falso hijo lo salvara y lo heredara.
Aislado y frustrado, Augustino buscó refugio y consejo fuera de la casa grande. Su amistad con Dimas, lejos de disminuir tras la confrontación, se profundizó. Se reunían en secreto, lejos de los ojos vigilantes del coronel. En estas conversaciones, Augustino no solo encontraba la figura de un mentor, sino también una conexión con una parte de su identidad que apenas comenzaba a comprender. A través de Dimas, aprendió sobre la vida en las ensalas, sobre la resiliencia y la cultura de la comunidad esclavizada. Comenzó a ver el mundo no desde el balcón de la mansión, sino desde la perspectiva de aquellos que trabajaban la tierra. Esta educación alternativa le abrió los ojos a la brutalidad del sistema que su padre había perpetuado y del que él mismo era, en teoría, el heredero. Un cambio fundamental comenzó a gestarse en el alma del joven. El resentimiento hacia su padre se transformó en un rechazo total de todo lo que el coronel representaba: la tiranía, la injusticia, la deshumanización. Mientras tanto, la salud de doña Esperanca se deterioraba rápidamente. Consumida por la culpa y la tristeza, su cuerpo finalmente cedió al peso que su alma había cargado durante tantos años. Murió en silencio, en su habitación, aferrada a un crucifijo. Su muerte, en lugar de unir a padre e hijo en el duelo, solo sirvió para ensanchar el abismo entre ellos. Para el coronel, la muerte de su esposa era simplemente la desaparición de la primera cómplice de su pacto fallido. Para Augustino, era la pérdida de una madre a la que nunca había podido llegar, una figura fantasmal cuyo amor siempre había sentido fuera de su alcance. La muerte de doña Esperanca marcó el principio del fin. Sin su presencia, por silenciosa que fuera, el último vestigio de contención en la casa desapareció. El coronel se sumergió por completo en su locura paranoica. Despidió a sirvientes leales de toda la vida, acusándolos de conspirar en su contra. Vendió parcelas de tierra a precios irrisorios para pagar deudas de juego y mantener su estilo de vida decadente. Estaba desmantelando su propio imperio, pieza por pieza, en un último y desesperado acto de control. Sabía que sus días estaban contados, que su salud se resentía por el abuso del alcohol, y estaba decidido a no dejarle nada a Augustino. El momento crucial llegó cuando un grupo de acreedores, cansados de las promesas rotas, obtuvo una orden judicial para embargar una parte significativa de la hacienda. Era una humillación pública sin precedentes para la familia Ferreira da Costa. La noticia de que el gran coronel Augusto estaba perdiendo sus tierras a manos de los usureros se convirtió en el escándalo de la región. Fue entonces cuando Augustino decidió actuar. Ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo el legado de sus antepasados, y, en cierto modo, su propio futuro, se convertía en polvo. Con la ayuda de un abogado de la capital y utilizando la influencia del nombre de su madre, que provenía de una familia respetada, Augustino inició un proceso legal para declarar a su padre incapacitado para administrar sus bienes. Fue un movimiento audaz y desesperado, un acto de parricidio simbólico. Estaba intentando arrebatarle el control del imperio al hombre que se lo negaba. La batalla legal fue fea y brutal. El coronel utilizó sus últimos recursos para difamar a su hijo, acusándolo de ingratitud, de locura, de querer robarle lo que era suyo. Sacó a relucir viejos secretos y calumnias, tratando de destruir la reputación de Augustino. Pero la evidencia de la mala gestión y el comportamiento errático del coronel era abrumadora. El tribunal falló a favor de Augustino, nombrándolo administrador de los bienes de la familia. Había ganado. Había salvado lo que quedaba del imperio. Pero la victoria tuvo un sabor amargo. Al regresar a la hacienda, con el documento legal en la mano, encontró a su padre en su estudio. El coronel estaba sentado en su sillón de cuero, rodeado de botellas vacías. Estaba derrotado. La mirada que le dirigió a su hijo ya no era de odio, sino de un vacío absoluto. El hombre que había sido un gigante, una fuerza de la naturaleza, ahora era solo un anciano frágil y vencido. En un último acto de desafío, el coronel pronunció las palabras que había guardado durante más de 20 años. Con voz ronca y cargada de veneno, le reveló a Augustino la verdad sobre su nacimiento. Le habló del pacto, de las 7 noches, de la cabaña en el bosque. Le gritó que él no era su hijo, que era el bastardo de un esclavo, una mancha en el nombre de la familia. Y luego, le dijo la verdad más dolorosa de todas, que ni siquiera sabía cuál de los 7 era su verdadero padre.
La revelación golpeó a Augustino con la fuerza de un rayo. Toda su vida, su identidad, sus luchas, todo se reconfiguró en un instante. El rechazo de su padre, la distancia de su madre, su extraña conexión con Dimas, todo cobró un sentido terrible y devastador. La verdad, una vez desatada, fue un cataclismo que arrasó con los cimientos de la identidad de Augustino. Las palabras de su padre, pronunciadas con el último aliento de su rencor, no solo confirmaron sus peores miedos, sino que lo dejaron a la deriva en un océano de incertidumbre. No era un Ferreira da Costa. El nombre que había llevado con una mezcla de orgullo y pesar era una farsa. La sangre que corría por sus venas no era la del hombre que lo había criado y luego despreciado, sino la de uno de los 7 hombres que su padre había utilizado y desechado. ¿Pero cuál? Esta pregunta se convirtió en una tortura, un eco incesante en el vacío de su recién descubierta orfandad. Después de la confesión, el coronel Augusto se desmoronó por completo. La revelación final pareció drenarle la última gota de fuerza vital. Murió pocas semanas después, no de una enfermedad específica, sino como si su alma, habiendo cumplido su último acto de venganza, simplemente hubiera decidido abandonar su cuerpo. Murió solo, en su enorme mansión, un rey destronado en un reino en ruinas. Su muerte no trajo paz. Augustino, ahora legalmente el señor de la hacienda, se encontró al mando de una propiedad endeudada y una vida hecha pedazos. Caminaba por los salones de la mansión sintiéndose más un fantasma que un dueño. Los retratos de los antepasados Ferreira da Costa parecían burlarse de él desde las paredes. Era el dueño de su legado, pero no era uno de ellos. Su primera acción como nuevo amo de la hacienda fue una que nadie esperaba. Reunió a todos los esclavizados en el patio frente a la Casa Grande, el mismo lugar donde durante generaciones se habían leído edictos y se habían ejecutado castigos. Se subió a los escalones de la entrada, y con voz firme, aunque cargada de emoción, anunció que a partir de ese momento, todos los hombres, mujeres y niños de la hacienda eran libres. Concedió la libertad a todos, años antes de que la ley áurea la decretara oficialmente para todo Brasil. Fue un acto revolucionario, un repudio total a todo lo que su padre había representado. Les ofreció a los ahora ex esclavizados la opción de quedarse y trabajar la tierra como aparceros, recibiendo una parte justa de la cosecha, o tomar su propio camino. Muchos, sin tener a dónde ir, decidieron quedarse, transformando la dinámica de poder de la noche a la mañana. La hacienda, antes un lugar de opresión, comenzó a convertirse en una comunidad de trabajadores libres. Pero este acto de justicia no pudo calmar la tormenta en el alma de Augustino. Necesitaba respuestas. Convocó a los 6 hombres supervivientes del pacto, uno de ellos había muerto años atrás de una enfermedad. Los reunió no como un amo, sino como un igual, en la sala principal de la mansión, un lugar al que nunca habían soñado entrar, excepto para servir. Les habló con una sinceridad desgarradora. Les contó lo que el coronel le había revelado. Les preguntó, les suplicó, si alguno de ellos sabía, si alguno de ellos podía ser su padre. Los hombres, ya ancianos, se miraron entre sí, sus rostros curtidos por el sol y el sufrimiento. Habían guardado el secreto durante décadas. Habían vivido con la posibilidad, con la duda. Finalmente, uno de ellos, el más viejo, habló en nombre de todos. Dijo que nunca lo supieron. Que esas noches en la cabaña fueron actos de obediencia ciega, realizados en la oscuridad y el miedo. Que doña Esperanca había sido una figura silenciosa y distante. No hubo conexión, no hubo forma de saber. Sin embargo, todos ellos, en el fondo de su corazón, habían albergado la esperanza de que el niño fuera suyo. Todos lo habían observado crecer, buscando un rasgo, una señal. Todos sentían una conexión paternal con él. Dimas estaba allí, en silencio. Su parecido con Augustino era innegable, un hecho que todos en la sala reconocían sin necesidad de palabras. Pero ni siquiera él podía estar seguro. La duda era una niebla que ni la evidencia de los ojos podía disipar por completo. Al final de la reunión, Augustino comprendió que nunca tendría una certeza absoluta. Su padre podría ser Dimas, o podría ser cualquiera de los otros. O, en un sentido más profundo, eran todos ellos. Representaban una paternidad colectiva,
una herencia de resiliencia y supervivencia que contrastaba brutalmente con el legado de tiranía y odio de los Ferreira da Costa. Decidió abrazar esta incertidumbre. Abandonó el nombre de Augusto Ferreira da Costa Jr. y adoptó un nuevo nombre, uno que reflejara su nueva identidad. Se hizo llamar simplemente Augusto dos Sete, Augusto de los Siete. Fue su forma de honrar a todos los hombres que podrían haber sido su padre y de repudiar el apellido que le había sido impuesto. Vendió gran parte de las tierras, pagó las deudas restantes y dividió la propiedad principal en parcelas más pequeñas que entregó a las familias que habían trabajado allí durante generaciones, incluyendo a los 6 hombres y sus descendientes. Se quedó solo con la casa principal y una pequeña porción de tierra para su sustento. La gran dinastía cafetera de los Ferreira da Costa había llegado a su fin. No fue destruida por un rival, ni por una crisis económica, sino que se implosionó, devorada por la obsesión de un hombre por perpetuar su nombre. El pacto, concebido para crear un heredero, terminó por engendrar a su destructor. La historia que hemos recorrido juntos llega a su clímax. Una historia de poder, desesperación y las consecuencias imprevistas de jugar a ser Dios. El final de esta saga es tanto una tragedia como una redención. Si te has sentido conmovido o provocado por este relato, te pido por última vez que te suscribas al canal. Tu suscripción es el reconocimiento de que vale la pena contar estas historias, de que el pasto, por oscuro que sea, tiene lecciones vitales para nosotros. Ayúdanos a mantener viva la llama de la memoria. Augustino dos Sete vivió el resto de sus días en la antigua mansión, no como un coronel, sino como un miembro más de la comunidad que había ayudado a crear. Nunca se casó ni tuvo hijos. Quizás temía perpetuar un ciclo de dolor, o quizás simplemente encontró una forma de paz en la soledad, rodeado por los fantasmas de su pasado. Dimas se convirtió en su amigo más cercano, una figura paterna silenciosa y constante. La relación entre ellos nunca fue definida por la palabra padre o hijo, sino por un profundo respeto y un afecto mutuo, forjado en el sufrimiento compartido. El legado del pacto no fue una dinastía de coroneles, sino una comunidad de hombres y mujeres libres y una historia de advertencia que se susurraría durante generaciones. Una historia sobre cómo la búsqueda desesperada de la inmortalidad a través del linaje puede llevar a la aniquilación total, y cómo de las cenizas de un imperio construido sobre la injusticia, a veces, puede surgir una forma inesperada de redención. El final de la dinastía Ferreira da Costa no fue un estruendo, sino un largo y melancólico desvanecerse. Augusto dos Sete, el hombre que había heredado un imperio solo para desmantelarlo, se convirtió en una figura legendaria en la región de Minas Gerais. Vivía en la Casa Grande, ahora despojada de su antiguo esplendor, sus salones vacíos resonando con los ecos de un pasado trágico. No era un ermitaño, pero vivía una vida de profunda introspección, encontrando consuelo en los libros y en las largas caminatas por las tierras que ahora pertenecían a las familias que antes las habían trabajado en cautiverio. La comunidad que había fundado sobre las ruinas de la hacienda prosperó a su manera. Eran pequeños agricultores, dueños de su propio destino por primera vez. Veían a Augusto no con el temor que inspiraba el viejo coronel, sino con una mezcla de respeto, gratitud y una pizca de lástima. Él era el símbolo viviente de la transición, un puente entre el oscuro pasado de la esclavitud y un futuro incierto pero libre. Su relación con Dimas y los otros 5 padres se asentó en una especie de equilibrio familiar no convencional. Eran sus ancianos, sus consejeros. Comía con ellos, escuchaba sus historias y cuidaba de ellos en su vejez. A través de ellos, reconstruyó su identidad, no a partir de un único árbol genealógico, sino de un bosque de raíces entrelazadas. Aprendió sobre sus orígenes africanos, sus tradiciones, sus creencias. Descubrió una herencia mucho más rica y profunda que la que los retratos polvorientos de los Ferreira da Costa jamás podrían haberle ofrecido. Sin embargo, la paz que encontró nunca fue completa. Las noches a menudo traían consigo pesadillas, la imagen de la cabaña en el bosque, el rostro atormentado de su madre, la furia en los ojos del coronel. El conocimiento de su concepción era una herida que nunca sanaría por completo, una cicatriz en su alma que le recordaba constantemente la brutalidad que estaba en el origen de su existencia. Se preguntaba a menudo sobre el amor. ¿Podría él, un hombre nacido de una transacción tan monstruosa, llegar a amar de verdad? ¿Podría formar una familia sin sentir que estaba perpetuando un legado manchado? Estas preguntas lo persiguieron,
y al final eligió la soledad, quizás como una forma de penitencia o como un acto de protección, para asegurarse de que la cadena de dolor terminara con él. La historia del coronel que entregó a su esposa a 7 esclavos se convirtió en un cuento con moraleja, susurrado en voz baja para que los niños no escucharan. Se transformó en una leyenda local, y con cada narración, los detalles cambiaban. Algunos decían que el fantasma de Doña Esperanca todavía vagaba por los pasillos de la mansión. Otros, que en las noches sin luna se podía escuchar el llanto del coronel arrepentido. La verdad, como suele ocurrir, era a la vez más simple y más terrible. No había fantasmas, solo las cicatrices que la historia deja en los lugares y en las personas. Augusto Dosete murió a una edad avanzada. Lo encontraron una mañana en el porche de la casa, sentado en una mecedora, con la mirada perdida en las colinas donde los cafetales, ahora propiedad de hombres libres, florecían. No dejó herederos de sangre. Su única herencia fue la libertad de un pueblo y una historia que servía como un poderoso recordatorio de la inhumanidad del sistema esclavista y de la complejidad de la naturaleza humana. Después de su muerte, la gran mansión cayó en desuso. Nadie quiso vivir en un lugar tan cargado de tristeza. El tiempo y la naturaleza comenzaron a reclamarla. Los techos se derrumbaron, las enredaderas cubrieron las paredes blancas y los jardines que una vez fueron el orgullo de la familia se volvieron salvajes. Hoy, si uno viaja a esa remota región de Minas Gerais y pregunta a los más ancianos, quizás pueda encontrar las ruinas de la Casa Grande. Son el único monumento físico que queda de la dinastía Ferreira da Costa. Un esqueleto de piedra y madera que testimonia el ascenso y la caída de un imperio. La historia de Augusto Ferreira da Costa, de Doña Esperanca, de los 7 hombres y de Agustino Dosete, es una tragedia en su núcleo. Habla de la obsesión, del abuso de poder y de cómo el deseo de controlar el futuro puede terminar destruyendo el presente. El coronel, en su afán por asegurar la continuidad de su linaje, sacrificó la humanidad de todos los que lo rodeaban, incluida la suya propia. Creyó que podía manipular la vida y la sangre como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, pero descubrió que hay fuerzas, la genética, el amor, el odio, la justicia poética, que escapan al control del hombre más poderoso. Al final, el heredero que concibió a través de un acto de tiranía se convirtió en el instrumento de la liberación. El hijo nacido del sistema esclavista fue quien le dio fin, al menos en su pequeño rincón del mundo. Hay una profunda ironía en este desenlace, una lección que resuena a través del tiempo. A menudo, aquello que intentamos controlar con más fuerza es lo que nos acaba destruyendo, y de las acciones más oscuras, a veces, pueden hacer una inesperada y redentora luz. Hemos llegado al final de este viaje. Ha sido una historia larga, densa y, en muchos momentos, dolorosa de contar. Si han llegado hasta aquí, es porque, como nosotros, creen en el poder de las historias. Creen que entender nuestro pasado, en toda su complejidad y brutalidad, es esencial para construir un futuro mejor. Les agradecemos profundamente por su tiempo y su atención. Si este relato les ha impactado, si les ha hecho reflexionar, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es, una vez más, suscribiéndose a este canal. Al hacerlo, se unen a una comunidad dedicada a no dejar que estas historias mueran. Activen la campana para no perderse nuestro próximo viaje a los rincones olvidados de la historia. Compartan este video con aquellos que saben apreciar una narrativa profunda. Dejen sus comentarios, cuéntenos qué sintieron, qué pensaron. Su voz es fundamental en esta conversación. Gracias por escuchar. Y recuerden siempre, la historia no es solo una lista de fechas y reyes, es el eco de las almas que vivieron, amaron, sufrieron y lucharon antes que nosotros. Y en sus ecos, podemos encontrar nuestra propia humanidad.